Bien, buenos días a todos. Qué gusto poder saludarles una vez más. Bienvenidos a una clase más, a una actividad más. Recordándoles que estamos en el curso de matemática comercial, ¿verdad? Vamos a, el día de hoy vamos a empezar a trabajar nuevamente con este curso, ¿verdad? Esperando, por supuesto, que eh, prácticamente pues ustedes estén comprendiendo cada uno de los contenidos que hemos estado enviando y por supuesto ahí hemos estado tratando de explicarles lo mejor que se puede para que ustedes pues lo puedan comprender y de esa manera pues vean que la matemática no es complicada, es bastante sencilla y al mismo tiempo es bastante agradable poder trabajar con este tipo de temas, este tipo de asignaturas, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, qué gusto poder saludarles. Pedirles nuevamente de favor de que me puedan enviar su nombre completo a través del chat para que podamos tomar su asistencia del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, ahí a través del chat vamos a estar enviando nuestro nombre, ¿de acuerdo? Mientras vamos preparando por acá, en lo que ustedes envían su nombre, pues vamos a ir preparando nuestra presentación por acá. Ya estamos por aquí, ¿verdad? Gracias, gracias. Y siempre de la misma manera, pues recordarles que en cada una de las clases que vamos a estar realizando, pues se va a estar dejando un pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan resolver directamente en su cuaderno una vez terminada la explicación de la clase y de esa manera, pues también ustedes se vayan ganando sus puntos, ¿verdad? De la misma manera, buenos días. Ah, sí, mi amigo Héctor, bienvenido, qué gusto poder saludarle. Em, entonces vamos a recordarles, ¿verdad? De que en la plataforma pues a veces nos van apareciendo lo que son varias actividades, una específica para nuestros ejercicios en clase, una específica para lo que es nuestra actividad o nuestros ejercicios que dejamos de la guía que llevamos, ¿verdad? Entonces prácticamente así es como lo estamos trabajando, pero para evitar confusiones, porque me he dado cuenta que algunos me han estado enviando su ejercicio en clase también en la guía que tenemos, ¿verdad? Entonces, prácticamente para evitar este inconveniente, lo que estoy haciendo ahora es mejor que todo, lo estoy incorporando en una sola actividad. Entonces, ustedes van a darse cuenta que ahora solo dice guía 3 y ejercicio en clase. Entonces, prácticamente lo que estamos realizando, lo que vamos a hacer es que en ese espacio me van a cargar todas las actividades. Y de esa manera también para mí va a ser un poquito más fácil poder calificarles y al final pues ustedes ahora van a ver reflejado su punteo total en esa actividad, ¿verdad? Para que no nos confundamos o para que no estemos con aquello de que no me apareció la actividad o que sí estaba o cualquier situación ahí, mejor solo vamos a colocar una sola y ahí vamos a incorporar todo, ¿verdad? Eso no significa que porque sea una actividad en clase la voy a entregar hasta la otra semana, ¿no? Recuérdense que una vez terminando nuestra clase del día de hoy, pues ustedes me puedan enviar de una vez su actividad realizada a través de nuestra clase virtual en vivo para que ustedes pues la puedan tener ahí y de esa manera pues tomárselas en cuenta, ¿de acuerdo? Por favor. Entonces pues si no hay dudas, si no hay preguntas, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar ya con lo que es nuestra clase del día de hoy, con nuestro primer curso que nos compete prácticamente hoy, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a seguir trabajando, vamos a seguir platicando un poquito acerca de estos prácticamente temas, conceptos y propiedades que de una u otra forma debemos siempre de tener en cuenta. Como les decía la última vez en el video anterior, pues prácticamente el tema de álgebra es bastante complicado para muchos estudiantes por el hecho de que les cuesta comprender cada uno de los diferentes conceptos. Si ustedes han leído sus guías, ¿verdad? Y o tienen ahí a la mente cada uno de estos conceptos, va a ser mucho más fácil el poder realizar cada una de estas operaciones, ¿verdad? En la última clase, pues estuvimos viendo, perdón, en la última clase estuvimos viendo lo que era la suma y resta de polinomios, ¿verdad?
cómo realizar estas operaciones. Disculpen. Entonces, el día de hoy pues vamos a platicar un poquito también acerca de lo que es la multiplicación. No sin antes, por supuesto, recordar un poquito acerca de los conceptos que se vieron en la última clase, ya que también son bastante útiles, de importancia para que ustedes sigan comprendiendo mejor cada contenido. Entonces, pues recordando un poquito, vamos a observar que un término algebraico sencillamente es una expresión matemática que está distinguida por 4 componentes importantes, 4 elementos. Aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Más 2a al cuadrado por b a la 3, ¿verdad? Ahí prácticamente tenemos este término algebraico, ¿de acuerdo? Prácticamente cuando nosotros nos referimos a esto, pues es prácticamente esto que ustedes están observando en este momento. ¿Y cuáles son esos 4 elementos que podemos distinguir? Pues prácticamente el signo, muy importante siempre, por favor, el grado o el exponente que representa a lo que es nuestro término algebraico, el coeficiente, que prácticamente es sencillamente el número, y por supuesto la parte literal, que prácticamente son las letras. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un término algebraico, el cual pues prácticamente ustedes ya lo deben de tener muy en la mente, ¿verdad? También muy importante los términos semejantes, que es otro aspecto que ustedes también deben siempre tener en cuenta, que prácticamente es el saber cuándo es un término semejante y cuándo no lo es, ¿verdad? Entonces prácticamente nos dice que un término semejante es cuando nosotros prácticamente encontramos lo que es el grado o exponente y la parte literal prácticamente iguales, ¿verdad? Que sean lo mismo en cualquier término semejante que nosotros, perdón, en cualquier término algebraico que nosotros tengamos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos 3 términos semejantes, ¿verdad? Tenemos acá 2mn, que es un término semejante con menos 5mn. ¿Por qué? Porque prácticamente la parte literal, que es esto, y el exponente es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aunque los coeficientes sean distintos y el signo sea distinto, no hay ningún problema, siempre que esta parte sea lo mismo. Bueno, entonces ahí nosotros podemos comprender cuándo es un término semejante, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? No, profe. Muy bien, gracias. Y también vamos a recordar que es una expresión algebraica. Prácticamente una expresión algebraica es aquella que se forma con diferentes términos algebraicos, ¿verdad? Estos, como ustedes lo recordarán, pueden ser monomios, pueden ser binomios, pueden ser trinomios o pueden ser polinomios, ¿verdad? Prácticamente recordarles de que un monomio es prácticamente un término algebraico, ¿verdad? Es una expresión compuesta únicamente por un término algebraico. También tenemos lo que es el binomio, que está compuesto por 2 términos algebraicos, el trinomio, que tiene 3 términos algebraicos, y por supuesto el polinomio, que puede tener 3 más 4, 5, 6 más términos algebraicos, ¿verdad? Entonces, eso es una expresión algebraica, ¿de acuerdo? También es importante que cuando ustedes en alguna expresión algebraica encuentren términos semejantes, siempre deben ser reducidos, ¿de acuerdo? Esto prácticamente, ya sea si se trata de una suma, de una resta, ¿verdad? Pues prácticamente es lo que haríamos. Simplemente reducirlos, hacerlos más pequeños. Por ejemplo, si yo me encuentro con esta expresión algebraica, a más a, pues prácticamente podemos observar de que es un término semejante. ¿Y qué tengo que hacerlo? Simplemente reducirlo. Cuando hablamos de reducir, pues hablamos de prácticamente sumarlo o restarlo. En este caso no se puede multiplicar porque es una cosa distinta. Entonces, siempre también recordarles que cuando ustedes encuentren una expresión algebraica y no encuentren una parte del coeficiente, no quiere decir que no esté, ¿verdad? Ya sabemos que se representa por un 1, ¿verdad? Quiere decir que hay un 1 a la par, al mismo tiempo que
el exponente de la misma forma, ¿verdad? Si no hay un exponente en la parte de arriba, vamos a asumir, vamos a decir que tiene un 1, ¿verdad? Eso también es bastante importante para que ustedes lo puedan comprender, especialmente cuando estén realizando sus operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente lo que se opera es la parte del coeficiente y la parte literal y el exponente solamente se copia. Bueno, entonces prácticamente ahí podemos observar nosotros cómo podemos realizar o cómo podemos reducir nuestros términos cuando encontramos que son iguales, ¿verdad? O son semejantes, como comúnmente se le llama. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente con esto vamos observando o vamos recordando algunos conceptos básicos para que a ustedes no se les olvide. Siempre hay que tener muy en mente, muy en cuenta estos aspectos y de esa manera vamos a poder comprenderlos a la hora de estar realizando nuestras operaciones. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a ir al tema que nos compete, que es la multiplicación de polinomios, ¿verdad? O de expresiones algebraicas, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para que sea sencillo es que vamos a multiplicar lo que es un monomio por un polinomio, ¿verdad? Entonces, prácticamente es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de empezar a realizar esta operación? Pues es muy importante tomar en cuenta una propiedad de la multiplicación de términos algebraicos, ¿verdad? Es muy importante que esto también lo tengan siempre en cuenta. Cuando ustedes vayan a realizar una multiplicación de expresiones algebraicas, es importante entender que los exponentes se deben de sumar, ¿verdad? Ya vimos cuáles son las partes de las que está compuesto lo que es un monomio o una expresión algebraica. Entonces, prácticamente de esta manera, nosotros vamos a poder realizar nuestra operación. Por ejemplo, aquí tengo yo estas dos expresiones, ¿verdad? Tengo 5x elevado a la cuarta potencia por 7x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para realizar una multiplicación? Pues es sencillo. Acá yo lo separé por colores para que ustedes puedan ver las partes, ¿verdad? Coeficiente, literal, exponentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que se hace es multiplicar el coeficiente, ¿verdad? Eso es lo primero que hacemos. 5 por 7 nos da 35. La parte literal solo la vamos a copiar. Esta parte solo se copia, o sea, la X o cualquier otra letra que tengamos, Y, Z, ¿verdad? Que nosotros tengamos, pues prácticamente solo la copiamos. Y aquí viene la propiedad que es bastante importante y que no se les debe de olvidar, que sería que los exponentes se suman, ¿verdad? Entonces tomamos los dos exponentes de los términos y los vamos a sumar, ¿de acuerdo? De esta manera nos quedaría nuestro resultado de esta forma, 35x elevado a la sexta potencia. Entonces, como les digo, es una propiedad de la multiplicación, hablando de una multiplicación de términos algebraicos, pues prácticamente el que los exponentes se suman. ¿De acuerdo? No sé si estará claro, si habrá alguna duda por acá. Si no, pues podemos hacer otro ejemplo. A mí sí me quedó claro, profe. Muy bien, gracias. ¿Podría hacer otro ejercicio, profe? Con mucho gusto. Otro ejercicio. Con mucho gusto, no tengan pena. Va. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Pues prácticamente hay que multiplicar un monomio por monomio, ¿verdad? Dependiendo de cuántos tenga nuestro polinomio, ¿verdad? Y de la misma manera es importante que la parte de los exponentes pues sean sumados a la hora de que realicemos la multiplicación. Esto solo sucede con la multiplicación, no me vayan a... no sucede con la suma ni la resta, ¿de acuerdo? Estamos en multiplicación. Entonces esta propiedad solo se aplica cuando multiplicamos. Para la división también se utiliza otra situación. Entonces
muy importante, ¿verdad? Eso se me olvidó comentarles. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2x al cubo por 4x, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a realizar esta operación. De la misma manera, nos separamos por colores para que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero, multiplicar lo que son los coeficientes. 2 por 4 nos da 8. La parte literal simplemente se copia y los exponentes se deben de sumar, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que nos dice. Pero muy importante, profe, aquí no hay un exponente. Es a lo que yo les venía diciendo hace un momento. El que no haya no significa, o el que nosotros no lo veamos, no significa que no haya un exponente ahí. Ahí la x está elevado al exponente 1. ¿De acuerdo? Muy importante. Si no estuviera el 4, ya saben que es 1, ¿verdad? En este caso, como no hay un número que represente lo que es el exponente, pero eso no significa que no esté ahí. Ahí hay un 1. Entonces, ¿qué hago? 3 más 1. ¿De acuerdo? Porque ya sabemos que aquí se representa con un número 1. ¿Ok? Muy importante. Entonces, nos queda como resultado 8x a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente ahí podemos observar que tenemos otra opción distinta, que en este caso sería cuando no tengo un exponente acá arriba. Pero eso no significa, o no lo veo, pero no significa que no esté ahí. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, pero cuando ya me topo con algo como esto, ¿verdad? Aquí tengo ya una multiplicación, ¿verdad? De un monomio por un polinomio, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra primera expresión algebraica y esto va a ser multiplicado por la segunda expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Ya vimos anteriormente que teníamos solo 1 por 1, ¿verdad? Un término algebraico por otro término algebraico. Pero acá ya tenemos expresiones algebraicas. Por eso les decía, muy importante poder comprender cada concepto. Tenemos esta expresión algebraica compuesta por dos términos y tenemos esta otra expresión algebraica compuesta por 3 términos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder operar? Pues lo vamos a resolver de la siguiente manera. Lo primero que debemos de hacer es multiplicar cada monomio, ¿verdad? Del primer polinomio por cada monomio del segundo polinomio. No sé si me doy a entender con esto. Quiere decir que yo tengo que tomar este 2x al cuadrado y multiplicarlo por 2x al cubo menos 3x al cuadrado y más 4x. Eso es lo que me dice. De la misma manera tengo que tomar el otro término y multiplicarlo por 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 4x. Eso es lo que me dice el primer paso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí lo tenemos nuevamente. Vamos a tomar el 2x al cuadrado y lo vamos a multiplicar por el 2x al cubo. ¿Sí? Estos dos términos. Nos vamos a multiplicar y 2 por 2 me va a dar 4. La parte literal solo la copiamos y los exponentes se suman, ¿verdad? Y nos va a quedar como resultado 4x a la 5. 2 más 3, 5. Ahí ya tenemos nuestra primera expresión, ¿verdad? Nuestro primer término ya operado. Ahora, ¿qué sigue, profe? Pues prácticamente tomar nuevamente el 2x al cuadrado y multiplicarlo por el menos 3x al cuadrado. ¿De acuerdo? También muy importante el poder seguir teniendo el concepto de lo que es las leyes de signos, ya que acá más con menos me va a dar menos
2 por 3 es 6, menos 6 por el signo. La parte literal solo se copia y los exponentes se suman. Esto nos queda como resultado menos 6x a la 4. Y por último, volvemos a tomar el 2x al cuadrado y lo multiplicamos por el último término, 4x. Más con más me va a dar más. 2 por 4 es 8. La literal solo se copia y se suman los exponentes, 2 y 1, ¿verdad? Ya sabemos que cuando no hay o no lo vemos, pero siempre vamos a entender de que hay un 1. 2 más 1 y nos queda más 8x al cubo. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos ya estos resultados, no quiere decir, profe, ahí está el resultado, ya terminé. No, ¿por qué? Porque nos hace falta el otro término, que también debe ser multiplicado por cada uno de los términos que tenemos por acá. ¿De acuerdo? Entonces hacemos lo mismo. Menos 3 por 2x al cubo. Es importante entender acá de que, profe, pero usted dijo que si solo se pueden operar los términos semejantes. Recordarles de que los términos semejantes solo es cuando es suma o resta. ¿Sí? En el caso de la multiplicación no hay ningún problema. Yo puedo hacer las diferentes operaciones. Entonces, menos con más me da menos 3 por 2 nos da 6, negativo por el signo. Y acá solo copio la literal y copio el exponente. ¿Por qué no se suma, profe? Porque acá no hay una parte literal ni un exponente. Es sencillamente el coeficiente, ¿verdad? Entonces, por eso solo copiamos esta parte. Y el resultado es menos 6x a la 3, ¿verdad? O al cubo. Tomamos el menos 3 y lo multiplicamos por menos 3x al cuadrado. Menos con menos me va a dar más. 3 por 3 es 9, positivo por los signos. Y solo copiamos la parte literal y el exponente. Listo, ya tenemos nuestra operación. Y ahora tomamos nuevamente el menos 3 y lo vamos a multiplicar por 4x. Menos con más me va a dar menos. 3 por 4 es 12. Y solo copiamos lo que es la parte literal. De esta forma ya tenemos nuestros dos resultados, tanto de la multiplicación del primer término por cada uno de los términos de nuestra segunda expresión y la multiplicación de nuestro segundo término por cada uno de los términos de nuestra segunda expresión, ¿verdad? Entonces, ¿aquí se queda? No, aún nos hace falta un segundo paso, que es ver si hay términos semejantes y reducirlos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es muy importante que cuando nosotros hagamos este tipo de operaciones siempre hay que reducir los términos semejantes, ¿de acuerdo? Entonces verifiquemos. 4x5, ¿verdad? ¿Habrá otro entre todos los que tenemos? No hay. Entonces se queda ahí. Menos 6x elevado a la 4. ¿Habrá otro elevado a la 4? No, no hay otro. Entonces solo se queda ahí. Perdón. Más 8x al cubo. ¿Habrá otro término similar? Sí lo hay. Este, menos 6x al cubo. Estos son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes, profe? Porque prácticamente tienen la misma literal y el mismo exponente. Solo con esos dos ya sabemos que son términos semejantes. Por eso los marqué en rojo, para que ustedes los puedan distinguir. Continuemos. El 9x al cuadrado, ¿habrá otro? Pues prácticamente no, se queda ahí. Y el 12x, que también se queda ahí, ¿verdad? Porque no hay otro término semejante. Entonces,
Lo único que nos queda es reducir estos dos términos semejantes y de esa manera vamos a poder encontrar nuestro resultado final. Como tenemos positivo y negativo, sabemos que es una resta. Y 8 menos 6 nos va a quedar 2. ¿2 qué? 2 positivo. Recordándoles que se coloca el signo del número más grande, ¿verdad? Entonces nos queda positivo 2 y solo copiamos la parte literal y el exponente. De esta manera ya encontramos el resultado de nuestra multiplicación. Vamos a hacer otro ejercicio ya para terminar, otro ejemplo. Ya para terminar, ¿verdad? Porque ya nos quedan solo 5 minutos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro, ¿verdad? Tenemos 6x al cubo menos 4x, todo eso multiplicado por 4x al cubo menos 2x al cuadrado, más 6x, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a realizar esta multiplicación. ¿Cuál es el primer paso? Pues sencillamente tomar cada monomio de cada polinomio y multiplicarlos de manera individual. 6x al cubo multiplicado por 4x al cubo. 6 por 4, 24. Se copia la parte literal y se suman los exponentes. Con esto nos va a quedar 24x a la 6. Tomamos nuevamente 6x al cubo por menos 2x al cuadrado. Más con menos me va a dar menos. 6 por 2 es 12. Se copia la parte literal y se suman los exponentes. 3 más 2, eso nos da menos 12x a la 5. Tomamos nuevamente el 6x al cubo y lo multiplicamos por 6x. Más con más me va a dar más. 6 por 6 es 36. Copiamos la parte literal y sumamos los exponentes. Ya sabemos que cuando no hay un número encima de la x, asumimos que es un 1. 3 más 1 me va a dar 4, ¿verdad? Entonces nos queda como más 36x a la 4. Ahora nos queda el segundo término, que es menos 4x. Lo vamos a multiplicar por 4x al cubo. Menos con más me va a dar menos. 4 por 4 es 16. Se copia la parte literal y se suman los exponentes. 1 más 3, ¿verdad? Y esto nos queda como 16x a la 4. Nuevamente, tomamos menos 4x, lo multiplicamos por menos 2x al cuadrado. Menos con menos me va a dar más. 4 por 2 es 8, positivo. Copiamos la parte literal y sumamos los exponentes. 1 más 2, y eso nos queda como 8x al cubo. Tomamos el siguiente término, menos 4x, y lo multiplicamos por más 6x. Menos con más me va a dar menos. 6 por 4 es 24. Copiamos la literal y sumamos los exponentes, ¿verdad? Que no se les olvide que cuando no hay un número en la parte de arriba, asumimos que es 1. 1 más 1 y tenemos menos 24x al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí ya tendríamos la respuesta. Pero como siempre hay que verificar si no hay términos semejantes. Si hay algún término o 2 o 3 o 4 que sean iguales, ¿verdad? En este caso, pues prácticamente vamos a darnos cuenta que tenemos el más 36x a la 4 y el menos 16x a la 4. Esos son términos semejantes, entonces los debemos de reducir, o en este caso, pues prácticamente restar, ¿verdad? Los otros términos, no hay otro igual, entonces prácticamente ahí se quedarían, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Sencillamente, más con menos, me va a dar menos, o sea, una resta. 36 menos 16 me quedan 20. Y la parte literal y el exponente solo se copia, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí tendríamos nuestra respuesta.
Bien, espero que con esto hayan comprendido un poquito mejor cómo realizar nuestras diferentes operaciones teniendo nuestras expresiones algebraicas. Con esto terminamos nuestra clase. Recuerden, pueden pausar el video, pueden adelantarlo, pueden verlo cuantas veces ustedes quieran. Lo importante es que esto les vaya a servir para poder comprender cada uno de los contenidos. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos.